¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra por Unicanal como todos los martes, 21 en punto, 29 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Dos temas para desarrollar esta noche. En el segundo bloque va a estar con nosotros Jorgelina Gómez, jefa de dictámenes y contrato del Instituto de Previsión Social. Hay una nota que remitió el IPS al Banco Central del Paraguay, la que pide una serie de informes. El BCP debe intervenir ante irregular gestión de la entidad bancaria que tuvo a su cargo la administración del fideicomiso. Estamos hablando de los 828.000 millones de guaraníes. En esta nota remitida por el IPS al BCP, ¿qué es lo que pide el IPS? Plantea que el banco que administró el fideicomiso, el Banco Atlas, pague a constructora por el Hospital Ingavi, porque eso se había presupuestado. Una de las constructoras que se encargó de la construcción del Hospital Ingavi, como no cobró y la plata desapareció, le hace una demanda al IPS, y por un monto millonario. Estamos hablando del fideicomiso fallido que el banco no desembolsa por los intereses. De eso vamos a estar hablando también esta. Arrancar con este informe. Decretos, entre comillas, imán para industrias convergentes buscan atraer inversiones en inteligencia artificial. En lo que respecta al data center, nosotros tenemos un preparado material. A la vuelta vamos a hablar con el ingeniero Aníbal Sánchez. Él es presidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE, y también vía Zoom va a estar con nosotros el ingeniero Nelson Cristaldo, experto en temas energéticos. Veamos el material. Pero hoy en día tenemos la alternativa con la cripto, y la cripto te paga $17 más. Le criticar los data centers, pero le aplaudía a la cripto. Decretos imán para industrias convergentes buscan atraer inversiones en inteligencia artificial y data center. Paraguay vuelve a discutir hoy el rumbo de su energía, en torno a quién la usará, para qué modelo de país se destinará y a quién beneficia ahora que sigamos exportando electricidad barata en lugar de transformarla en industria, inversiones y puestos de trabajo. La reciente promulgación de dos decretos del Poder Ejecutivo abrió un debate sobre la política energética. Ambas normativas forman parte de una estrategia orientada a transformar la energía en un insumo para la industrialización, la atracción de inversiones y la generación de empleo calificado. Por un lado, tenemos el decreto número 5306, el cual crea el régimen de industrias convergentes y establece un esquema tarifario especial para empresas de alto consumo energético que desarrollan actividades productivas vinculadas a la tecnología, la transformación industrial y los servicios digitales. El régimen establece una vigencia de hasta 15 años, con posibilidad de actualizaciones anuales. Las empresas interesadas deberán presentar un plan en el que se especifique la incorporación progresiva de bienes, servicios y mano de obra nacional, así como mecanismos de vinculación con empresas paraguayas, programas de capacitación y acciones de transferencia de capacidades técnicas. El incumplimiento de estos compromisos será verificado por el Ministerio de Industria y el MITIC. Por otro lado, tenemos el decreto número 5307, el cual incorpora dentro de esta política el desarrollo de iniciativas denominadas Energía AX, orientadas a la producción de vectores energéticos y materias primas a partir de energía eléctrica, como hidrógeno, amoníaco, metanol y queroseno. Para este grupo de proyectos, las tarifas eléctricas también podrían tener una vigencia de hasta 15 años. Desde el gobierno remarcaron que ambos decretos establecen condiciones mínimas en materia de tarifas, plazos y mecanismos de reajuste, con el objetivo de ofrecer previsibilidad jurídica a los inversores. Además, la ANDE conserva la potestad de analizar cada proyecto y decidir si firma o no contratos de suministro de acuerdo con la disponibilidad de energía. Al respecto, el ministro de Industria, Javier Jiménez, señaló que el esquema busca convertir la ventaja comparativa del país en energía renovable en una plataforma para
para el desarrollo industrial y tecnológico. Ejemplificó que un data center de gran escala consume alrededor de 100 megavatios, lo que representa aproximadamente el 2% de la demanda máxima del país. Proyectos de este tamaño pueden implicar inversiones de unos $1.000 millones, con un gran impacto en generación de empleo, ya que durante la fase de construcción podría generarse hasta 9.000 puestos de trabajo y luego alrededor de 2.000 empleos directos de alta calificación. En cuanto a tarifas, el ministro explicó que el precio establecido es de $30 por megavatio hora para proyectos energías AX y $38 por megavatio hora para data centers. Señaló que el costo promedio actual de la mezcla energética paraguaya entre Itaipú, Yacyretá y Acará es de $27,56 por megavatio hora y que, incluyendo gastos adicionales, podría alcanzar como máximo $29 por megavatio hora. Con estos valores, existe un margen aproximado del 32%, lo que descarta que la energía se subsidie y garantiza que la venta bajo este régimen se realice por encima del costo. Sin embargo, ambos decretos generan críticas por parte de algunos técnicos y ex autoridades del sector energético, entre ellos el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE, que expresó su preocupación por el plazo de 15 años de los contratos y el monto fijado para el pago. En un cruce de palabras con el ministro, el ingeniero Ferreira evidenció que en realidad le molestaba que las empresas bajo el nuevo régimen paguen menos que algunas criptomineras ya instaladas en el país. El 50% de la energía de Paraguay se va a Brasil, a que Brasil potencie su industria históricamente, ¿sí o no? Sí, pero hoy en día tenemos la alternativa con la cripto, y la cripto te paga $17 más y tiene la misma característica electrointensiva. Le criticar los data centers, pero le aplaudía a las criptos y los, por la tarifa, los data centers dan. Y bueno, por la tarifa. Justamente fui yo el que le dije, esto es un buen mecanismo de hacer dos cosas en Paraguay, de que se instalen estas industrias que después se utilizan, las redes que invierten para otro tipo de proyectos, y segundo, es una buena forma de monetizar la energía, el precio que vos decís. Estas expresiones evidencian que algunos que hoy cuestionan los decretos en realidad aparentemente operarían a favor de otros intereses con la fachada del discurso de la soberanía energética, ya que las criptominerías no están incluidas en el nuevo régimen. Ante estas críticas y para dar tranquilidad a la ciudadanía, el ministro de Industria aseguró que los decretos darán previsibilidad jurídica para los inversores, atraerán industrias de alta tecnología con proyectos de $1.000 millones, crearán empleos de alta calidad y, por sobre todo, permitirán que la ANDE decida con quiénes hacer los negocios. Bueno, está con nosotros el ingeniero Aníbal Sánchez, como les decía, el expresidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación, gracias por demostrar de esta manera un poco que están también preocupados, interesados en este tema energético, que es lo que hoy una vez más nos invita a hacer y a abrir este tipo de debates. Claro. A ver, ¿cuál es la posición del gremio, de la Unión de Ingenieros de la ANDE respecto a estos dos decretos? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? Bueno, más que posición, Jorge, la preocupación que nos lleva hoy a centrarnos sobre estos dos decretos es específicamente sobre los costos de la energía, a lo que en ambos decretos se menciona. ¿Verdad? Es justamente lo que nosotros en estos días estuvimos en diversas reuniones y específicamente tuvimos una mesa de diálogo con representantes del gobierno. ¿Verdad? Lo que nosotros venimos a manifestar es que la preocupación nuestra, tanto como funcionarios, y estoy seguro como todos los de la ANDE, no nos preocupa el tema de la venta de la energía. Por supuesto que necesitamos, por supuesto que queremos un país industrializado, pero ¿a qué precio? Eso es lo que nos preocupa hoy. Lo que nosotros tenemos ¿Eso hoy... no quedó claro, ingeniero, lo del precio? Sí. Si vos te das cuenta, en uno de los decretos, en el 5307, específicamente establece ¿verdad? No dice que la ANDE, en ninguna parte del documento, habla de que la ANDE deberá ser la entidad de la cual va a fijar esos precios.
Y justamente en esa mesa de diálogo que tuvimos con representantes del gobierno, es lo que mencionaron, que la preocupación es el tema tarifario, ¿verdad? Y que íbamos a trabajar en la reglamentación, pero no podemos entrar a trabajar en la reglamentación. ¿Por qué? Sin antes corregir El decreto. de la manera en la cual está escrito el decreto. ¿Ustedes quieren que en el decreto ya conste el precio de la energía? Lo que pasa es que en el decreto ya está fijado el costo de la energía. ¿Y por qué ustedes no están de acuerdo con ese costo? Por el costo. Nosotros con esos costos que hoy se especifica directamente en el decreto, es que nos preocupa. Nosotros, como ya había mencionado el ministro, inclusive él dijo que en la ANDE estábamos formulando mal la manera en que estamos quitando nuestro costo de la energía. ¿Y cuánto dice el decreto? El decreto específicamente en el 5306, así tenés ahí. Sí. ¿Qué dice? Dice, establécese que las tarifas a ser aplicadas para el suministro de energía eléctrica al grupo de consumo para industrias convergentes por una vigencia por un periodo de hasta 15 años, computados desde la vigencia del decreto, dice, según las siguientes características, ¿verdad? Y lo que tenemos en el cuadro. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, esos costos, esos montos, esa fórmula que quitó el gobierno. Yo estoy seguro de que la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, a través de su Dirección de Planificación, estos números acercó al gobierno, ¿verdad? Pero esos números yo estoy seguro que los compañeros, los colegas de la institución, no fueron estos números los que acercaron. Yo insisto, nosotros por supuesto que estamos de acuerdo en la industrialización del país, pero debemos recordar algo, esto es algo esencial para el futuro del país. El tema de la energía eléctrica limpia, renovable, como la que hoy tenemos en nuestro país, debemos de cuidarla. A ver, está en línea vía Zoom el ingeniero Nelson Cristaldo, experto también en temas energéticos. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gustazo, Jorge, ingeniero. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Bueno, a ver, Nelson, ¿cuál es la posición tuya? El otro día nos encontramos en una cuestión casual y me hacía referencia destacando, ponderando la promulgación de estos dos decretos. Y comentábamos esa entrevista del ministro Javier Jiménez en una emisora, en Radio Ñandutí, con el ingeniero Pedro Ferreira, una entrevista bastante enriquecedora, por cierto, ¿verdad? Porque me parece, como me decía también acá el ingeniero, lo importante acá es confrontar, ¿verdad? Ideas, pues yo creo que hay una coincidencia de que necesitamos avanzar en la industrialización, aprovechar mejor el uso de nuestra energía, en eso tenemos consenso. Hay algunas cuestiones que tenemos que ponernos de acuerdo y ajustar, pero en líneas generales, ¿cuál es tu posición, ingeniero? Mira, Jorge, yo creo que hay que hacer un poco de historia sobre lo que está ocurriendo, no solo en Paraguay, sino en el mundo, ¿cierto? Hoy vos le tenés a las dos potencias económicas más grandes del mundo, le tenés a Estados Unidos y a China, que están en una carrera. Y esa carrera tiene dos pilares fundamentales hoy. Es el control sobre el Bitcoin por un lado, y su segundo pilar es la capacidad computacional de inteligencia artificial. Esos son sus dos pilares. Ambas tecnologías, Jorge, son extremadamente disruptivas, ¿cierto? Y o sí estas tecnologías van a ser la clave que van a definir la riqueza y el poderío de las naciones, especialmente de estas naciones en el muy corto plazo. Imagínate eso. Entonces, ¿qué ocurre? Ambas tecnologías requieren de un enorme consumo de energía eléctrica, ¿cierto? Sí. Justamente para abastecer estos centros de datos. Y, por supuesto, otras cosas muy importantes, como por ejemplo oro, plata, que son materiales industriales de inmenso valor para este tipo de industria, y estos materiales raros, ¿cierto? Tierras raras que se le llama, que son importantísimos para hacer los microprocesadores.
Entonces, si nosotros nos ponemos en la carrera mundial de las grandes potencias, ¿qué ocurre? Hoy vos les tenés a Estados Unidos, que tiene el 38%, imagínate eso, de la capacidad global de Bitcoin, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque Paraguay también hace mucho Bitcoin. Después le tenemos a Rusia, con 15.5%. Entonces ya te estoy citando dos potencias nucleares. Le tenés a China en tercer lugar, con 14% de todo lo que es la producción de Bitcoin del mundo. Y a Paraguay en el cuarto lugar. Imagínate eso. Y aquí es donde radica. Imagínate, te estoy hablando que Paraguay tiene el 4% de toda la producción de Bitcoin del mundo. Y aquí es donde radica, Jorge, uno de los mayores logros de la administración del presidente Peña. Mira que yo no soy una persona, soy una persona realmente que en la mayoría de las veces critico al gobierno, pero en esta oportunidad uno tiene que admitir que Peña en sus 2 últimos años le posiciona de forma totalmente callada, le posiciona a Paraguay entre las economías más grandes del mundo, entre Estados Unidos y China, le posiciona a Paraguay entre las 3 potencias nucleares más importantes y le superamos incluso a un país como Emiratos Árabes, donde ahora está el presidente Peña, que su economía es 10 veces más grande que la de Paraguay, ¿cierto? Porque Emiratos Árabes es el número 4, el número 5 en la lista, con 3.2% de toda la capacidad mundial de Bitcoin. Paraguay está en número 4, imagínate eso. Y de todos los países que te cité, 3 potencias mundiales, 2 potencias económicas. Entonces, imagínate dónde nos posiciona en 2 años. ¿Qué hizo Peña? Nada, él le dedicó 1.000 megavatios de nuestros excedentes, que esos excedentes se iban al Brasil a precio de banana, ¿cierto? Le dedicó 1.000 megavatios a venderle a este tipo de empresas y que hacen criptominería. Eso le generó a la ANDE una facturación anual de más de 400 millones de dólares, para que vos tengas una idea. De hecho, las finanzas de la ANDE, la ANDE es una empresa básicamente quebrada, ¿cierto? Una empresa quebrada, un monopolio estatal de los 60, algo que ya no debería de existir. Y justamente es esta tecnología, es este grupo de consumo el que hizo que financieramente la ANDE sobreviva. Porque de otra forma, si este grupo de consumo no existía, nosotros los ciudadanos paraguayos y los compatriotas íbamos a tener que pagar por esa ineficiencia de la ANDE. Nuestras tarifas iban a tener que ser muy superiores ya para hoy, para seguir manteniendo la ANDE y su esquema financiero con vida. Entonces, estamos en esa... imagínate lo que hizo Peña en los 2 últimos años callado. Nadie ni siquiera sabe eso. Posiblemente la mayoría de los paraguayos no tenemos idea de que estamos número 4 en el mundo. Eso hizo también, imagínate, las propiedades. No solo le da 400 millones de dólares a la ANDE de forma anual, le da cientos de millones de dólares al fisco y decenas de millones de dólares a la aduana, trayendo sus máquinas, trayendo sus equipos de afuera. Por lo menos, según mi estimación, creó unos 600 trabajos de muy alto nivel en Paraguay. De muy alto nivel. Estamos hablando de miles de dólares mensuales que ganan estos técnicos. Entonces, y algo muy interesante es que hasta revalorizó las propiedades cercanas a las subestaciones de la ANDE. Estamos hablando de propiedades que valían
$5.000 la hectárea, o propiedades muy caras como las de soja en Iguazú, que valían en su mejor momento $25.000, $30.000 la hectárea, hoy se venden esas propiedades a estas grandes empresas internacionales en cientos de miles de dólares. Estamos hablando de $100.000 para arriba, 4 o 5 veces lo que valían. ¿Entendés esa expansión económica que crean estos primeros 1.000 megavatios? Entonces yo, ¿cómo le veo? ¿Cómo le veo a esto? Si vos sumás todo, el Paraguay creció 0,5%. El 0,5% del crecimiento de nuestro PIB se debe exclusivamente a este grupo de consumo. 6, 7 empresas que llegaron, estamos hablando de empresas internacionales, empresas americanas, empresas canadienses, empresas chinas, empresas suizas, empresas de Singapur. Entonces vos tenés un mercado y un precio de la energía no regional, porque ahí el ingeniero te puede contar sobre el inmenso fracaso que tuvo la ANDE tratando de licitar nuestro excedente el año pasado al mercado brasileño. El mercado brasileño le ofreció $22 el megavatio hora. Imagínate eso. $22, eso es lo que estaba dispuesto el mercado brasileño a ofrecernos. Cuando el presidente Peña, a través de su anterior decreto, le vende 1.000 megavatios a empresas internacionales que podrían irse a cualquier lugar del mundo por $49 el megavatio hora, de 22 a 49. Entonces vos tenés una enorme diferencia, ¿cierto? Y eso no es la acción de la ANDE, no, por favor. Eso se debe a una idea política que tiene Peña y que yo le tengo que aplaudir. ¿Por qué? Porque la visión de él cada vez me parece más clara. ¿Qué ocurre? En 2 años, en los últimos 2 años, él probó la viabilidad de venderle la energía en territorio paraguayo, no a un precio regional, sino a un precio internacional. Esto atrajo muchísimas empresas, como esta que te estaba mencionando, las chinas, las europeas, la estadounidense, las canadienses, y nos posiciona a Paraguay como un destino estratégico para este tipo de capitales. Por primera vez en décadas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que un ministro del exterior, así como Marcos Rubio, diga Paraguay es estratégico y tenemos que ir a invertir ahí? Décadas pasaron. En toda mi vida, yo tengo 43 años, nunca se escuchó eso. Entonces, ¿qué ocurre con estos dos nuevos decretos desde mi punto de vista? Yo creo que Peña está jugando un ajedrez multidimensional en esto. A ver, económicamente, él pone en estos decretos otros 1.000 megavatios que él ya había probado, ¿cierto? Para atraer no Bitcoin hoy día, Bitcoin es uno de los principales pilares, sino para atraer inteligencia artificial, en el cual se fija una tarifa de $37 el megavatio hora. Voy a la ANDE, Itaipú le cuesta $26 el megavatio hora por el mismo bloque. Si la ANDE tiene que contratar un bloque de 1 megavatio para una empresa de inteligencia artificial, le va a costar $26 y le va a vender a $37. Estamos hablando de cerca de 40%, poco más de 40% de ganancia. A ver, esperamos ahí sobre el punto, ingeniero Cristaldo. A ver, Aníbal Sánchez, ingeniero, ¿qué decía al respecto de esto que está exponiendo tu colega? Brillante. ¿Estamos de acuerdo? No, brillante toda la exposición que él hizo. Necesitamos vender energía, necesitamos todo lo que expuso el ingeniero. Es totalmente así. Pero nadie dice que nosotros no necesitamos atraer. Sí. ¿Dónde es el error que estamos empezando de atrás? En la reunión, nosotros le pregunto al ingeniero, nosotros tenemos en Paraguay una empresa que cree los artículos que se requieren para las data centers. Todo eso vamos a importar. Y es ahí donde entramos. Me voy a atrever a hacer lo que hizo el gobierno, ¿verdad? De entrar en atribuciones que son netamente de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, me refiero a las tarifas,
voy a entrar en este tema ahora. Es justamente lo que nosotros necesitamos que el gobierno haga, que busque la manera de atraer capital extranjero. Él mismo mencionaba el tema del pago en los impuestos en la aduana y los aportes al fisco, que no, eso sí, le invito al ingeniero que revise la página. Más de, no sé, creo que 5 años, la ANDE es la empresa que más ha aportado al fisco. Y los 400 millones de dólares que él menciona, que las Bitcoin están ingresando a la ANDE, es cierto, nos está ayudando. Pero yo le recuerdo al ingeniero Cristaldo que la ANDE no es quien va a hacer las negociaciones, es el gobierno las que hace las negociaciones con Itaipú, con Yacyretá. Justamente es lo que nosotros le pedimos en esta mesa de diálogo a los representantes del gobierno. Debemos iniciar por lo menos por solucionar el anexo C de Itaipú. Nosotros estamos en una pelea interna que realmente yo no entiendo el por qué. Nosotros no podemos estar regalando, esto es como dirían los estudiantes y los economistas, oferta y demanda. ¿Qué es lo que hoy más tenemos en Paraguay? Energía. ¿Y por qué decir regalando, ingeniero? Me refiero a regalando porque los costos, nosotros en ANDE hemos justamente, de manera que no se diga de que solamente en ANDE estamos haciendo los números y somos celosos de esos números y quitamos nuestros propios datos. La ANDE pagó el año pasado a una empresa que puede hacer una auditoría externa. Y yo no encuentro otra empresa modelo como la ANDE, que como menciona el ingeniero Cristaldo, que debería de desaparecer. Dios mío, a mí me preocupa. Una empresa privada que haga todo lo que hoy está haciendo la ANDE, con todos los aportes al fisco, con la cantidad de funcionarios que hoy tenemos, un funcionario por cada 1000 usuarios, con la cobertura del 90% a nivel nacional. Es imposible que una empresa privada, a no ser que venga y nos diga, no, ustedes váyanse donde hay pérdida, y nosotros nos agarramos de Metropolitano, agarramos agarramos Sur, pero no es el debate de lo que yo hoy vine a conversar. A mí me preocupa, ingeniero Jorge, lo que estamos conversando hoy y lo que estamos cerca de definir, porque estos dos decretos entran en vigencia el 16 de febrero. Gracias a que el gobierno, yo creo que el gobierno se dio cuenta de que algún error cometió con estos dos decretos, por algo nos invitaron a esta mesa, y de hecho esa mesa se desarrolló el día de ayer y hoy ya nosotros empezamos en la ANDE a trabajar y lo vamos a hacer con diferentes escenarios, no solamente con la mayor riqueza que hoy tenemos, que es el agua. Y le pregunto al ingeniero Cristaldo, para esta tarifa que habla el decreto 5307, la producción de hidrógeno, con su experiencia en el mundo, ¿qué cantidad de agua necesita eso? Nosotros hoy, para seguir teniendo a Itaipú como la entidad generadora más grande del mundo, necesitamos agua. Y el hidrógeno es un problema. Otro tema legal que el gobierno debería de preocuparse es, nosotros hoy tenemos en ANDE un gran problema. Nosotros hemos detectado en algunas empresas que se dedican a pollería, encontramos criptominerías. No menciono las empresas con las cuales está trabajando el ingeniero, son legales, pero nosotros hoy mismo no podemos inclusive detectar el tipo de consumo que estamos teniendo. ¿Qué va a pasar si viene una empresa yankee y me dice, yo voy a crear hidrógeno, le voy a vender a 30.01 el megawatt? ¿Cómo yo voy a saber si esa empresa se está realmente dedicando a la creación de hidrógeno y no me está creando data center, que es un poquito más caro, que es a 38? Y lo que había mencionado el ministro Javier Jiménez, de por qué hasta el 2028 nosotros tenemos los contratos con las criptominerías, es justamente por el crecimiento vegetativo que hoy estamos teniendo. Y a nosotros nos preocupa muchísimo eso. ¿Por qué? Porque también como gobierno tenemos nosotros el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad?, al 2050. Y como recursos financieros nomás quiero mencionar lo que menciona, ¿verdad? Objetivo dice 3.4 y sus líneas 341, 343. Paraguay necesita un conjunto articulado de recursos. A continuación el detalle. Recursos financieros. Por supuesto,
como Andes lo estamos viniendo, estamos pidiendo esto hace años, ¿verdad? Son indispensables para la inversión, incentivos y modernización. Habla de la inversión pública, presupuesto nacional para una infraestructura eléctrica, transmisión, distribución. Inversión privada, por supuesto que necesitamos inversión privada. Nosotros en la ANDE jamás hemos mencionado, ni este gremio jamás ha mencionado, que las empresas privadas no pueden entrar a trabajar. De hecho, hoy en la ANDE tenemos pero multimillonarios contratos con empresas privadas, las cuales nos están ayudando a crecer. Recursos institucionales de gobernanzas claves para coordinar y sostener las políticas energéticas. Instituciones fuertes y coordinadas. Nosotros entendemos que como el gobierno, todo esto está bien escrito, está desarrollado. El Paraguay, yo estoy seguro, el presidente de Peña tiene un excelente equipo, por algo hoy estamos en el nivel 2 de inversiones. Habla también del Sistema Nacional de Planificación, ¿verdad? El CIPLAN es el marco que orienta cómo el Paraguay planifica su desarrollo. Define principios y metodologías comunes para que las instituciones del Estado trabajen de manera coherente, coordinada y basada en evidencias. Hoy la ANDE tiene esa evidencia. Yo les invito a que entren. Pero, ingeniero, discúlpame, te interrumpa, un ratito, ¿cuál es? Ya te explico. Cuando termino y te dejo. O sea, tenemos tiempo, tranquilo, Mira, ingeniero. nosotros justamente hemos ordenado esa auditoría y esa empresa es una multinacional. Y esa multinacional nos habla de los costos, de lo que hoy nosotros tenemos a 2030. La Administración Nacional de Electricidad ANDE, y yo con orgullo puedo decir, tiene a los mejores profesionales del sector eléctrico. La Dirección de Planificación de la ANDE, con diferentes escenarios ya. Ustedes hoy nos piden un informe, nosotros tenemos ya eso, a 2030 tenemos definido. Y nos pone muy contentos porque esta auditoría que nosotros recibimos en la ANDE nos da la razón. Nosotros hoy en Paraguay tenemos una tarifa política, no una tarifa técnica. Las tarifas técnicas la ANDE las presenta año a año y nunca podemos llegar a la tarifa técnica. Nosotros necesitamos de manera a poder realizar las inversiones que debemos realizar. Abriste demasiado frente, ingeniero. O sea, en el debate yo también soy un defensor de la ANDE, de los profesionales que están dentro de la institución. Abriste demasiado frente, ¿verdad? Que amerita un debate profundo. Pero para focalizar estos dos decretos en particular, que entran en vigencia el 16 de febrero, me dijiste al inicio de la entrevista que ustedes no están de acuerdo con el tema de la tarifa. Esto que mencionó el ministro Javier Jiménez en esa entrevista y que ahora reitera Cristaldo, el ingeniero, de $37 megawatt hora. ¿Ustedes no están conformes con eso? Porque es una equivocación que ellos están desarrollando. ¿Por qué una equivocación? Lo que menciona, y así como menciona, creo que también mencionó hoy en una parte de la entrevista al ingeniero Cristaldo, lo que menciona el ministro Javier Jiménez, de lo que él había llamado un cóctel de todas las mezclas, Itaipú, Yacinetá, Acaray. No es de esa manera como se hacen estos cálculos. Esa energía la debemos nosotros también transmitir. Hay costos operativos y esos números, esos detalles. Yo le invito al ingeniero Cristaldo. ¿Ustedes qué es lo que sienten, digo, desde la ANDE? ¿Que se le puenteó a la ANDE en este tema en particular? Yo estoy seguro que no se le puenteó a la ANDE. Porque al final, ¿quién va según la entrevista que yo escuché, en las explicaciones del ministro Javier Jiménez, es la ANDE finalmente la que va a decidir, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Pero acá se crean las condiciones a un muy buen precio, ventajoso, de lo que nosotros habitualmente le dábamos al Brasil, hoy a un precio, pero extremadamente conveniente. No. Invocando este monto. Por eso te digo, si es estos $37 megawatt hora, ¿es real o no? Me decís que no es real este número. Este es el desarrollo, la formulación que quitó el gobierno. Y en el decreto no dice que la ANDE va a definir. En el decreto dice, en el artículo 4 de la 5306 dice establécese. Y en el artículo 3 de la 5307 dice establécese. Ellos están estableciendo ya una tarifa. Entonces, iniciamos mal. ¿Cómo ya una empresa
multinacional, le voy a invitar a que venga a la República del Paraguay. Ellos, ¿qué es lo que van a hacer primeramente sus abogados? Van a verificar si legalmente esto está o no está así, ¿verdad? Entonces, lo primero van a hacer, van a descargar Ellos van a venir por la tarifa. ambos decretos, 5306 y 5307. Paraguay, vamos mañana. Y van a venir a encontrarse con una realidad, porque es la manera que dice el ministro, acá está la tarifa. Entonces, ¿te parece que va a ser serio para las multinacionales venir a encontrar lo que mencionan ellos y después se van a la ANDE a hacer, a intentar firmar un contrato y que nosotros le digamos, no, estos 3804 que menciona acá, no es tanto? ¿Y cómo es? Nosotros tenemos nuestras tarifas. ¿Y cuánto es lo que ustedes plantean? Lo que nosotros, mira, tenemos ejercicios en varias situaciones, inclusive con la manera en las energías renovables. Nosotros hoy podemos... ¿Hay una escala? Tenemos una escala, hay diferentes. Mira, vos tenés distancia, la ubicación de dónde van a estar. Puntualmente, ingeniero Cristaldo, ¿qué decide esto que está exponiendo tu colega, el ingeniero Sánchez? Jorge. A ver, te escuchamos. Sí, mira, acá es muy evidente, así como te digo, Peña está jugando un partido multidimensional, Jorge. Cuando vos hablas de términos económicos, la ANDE fue la que definió los $37 el megavatio hora. Ahora, es muy evidente, ¿ok? Que para Peña, la ANDE es simplemente lo que es una herramienta. La ANDE no es un poder del Estado. La ANDE no tiene por qué decidir nada, absolutamente nada sobre la estrategia país. La ANDE es simple y llanamente una herramienta más del Ejecutivo. Así de sencillo es. El presidente de la República de una firma le hace volar y cambia al presidente de la ANDE y todo lo que él quiera, porque la ANDE es solamente una herramienta del Ejecutivo. Me sorprende que los funcionarios de la ANDE crean que ellos son parte de las decisiones estratégicas que tiene que hacer el país, siendo que la ANDE es una empresa absolutamente deficitaria, donde reina la desidia, donde lo único que nos entregaron hasta hoy día es el peor sistema eléctrico de todo el Mercosur, con las más altas pérdidas de toda la región. No, eso es muy evidente que el presidente Peña le deja afuera a la ANDE. A mí me parece pero fantástico. Yo no le quiero a los técnicos de la ANDE que nunca lograron generar riquezas para el Paraguay, sino que a mi percepción siempre fueron el ancla al desarrollo económico de nuestro país. Pero a mí me parece tremendo que queden fuera, porque ahí no hay hasta ahora en toda la historia de la ANDE, a no ser al comienzo con De Bernardi y el primer grupo, en los últimos 35 años de mi vida, ¿cierto? Yo nunca vi que la ANDE haya generado una posibilidad de riqueza, o que las Bitcoin hayan venido, no depende de la ANDE, nunca dependió de la ANDE. Si fuese por la ANDE, nunca se le hubiese vendido un solo megavatio. Acá estamos hablando de algo muy distinto, Jorge. Acá estamos hablando de que si lo que el presidente Peña logra, porque él lo único que puede crear son las condiciones, él te puede dar una tarifa y te puede decir, mira, así funciona. Pero si él logra que estas empresas vengan, estas empresas extranjeras, esos 1.000 megavatios podrían representar 20.000 millones de dólares de inversión en los próximos 5 años. 20.000 millones de dólares en una tecnología que es la más revolucionaria de la humanidad y la próxima generadora de toda la riqueza del futuro. Entonces, estamos hablando de que se podría llegar a invertir
la mitad del Producto Interno Bruto paraguayo en los próximos 20 años. Y los funcionarios de la ANDE están ahí con el tema de que ellos no fueron incluidos, de que ellos no saben qué va a pasar, si es legal o no es legal, pero por supuesto, no existen. No sé si me explico, no existen, no son parte de la estrategia, es muy evidente, es muy evidente. Ahora, geopolíticamente, porque estamos hablando del punto de vista económico, geopolíticamente, imagínate cómo Peña se consolida en la mesa chica de los foros globales, así como en Davos, como fundador, miembro fundador de este Board of Peace. Ahora prepara 1000 megavatios para inversionistas estadounidenses, se alinea con la mayor economía mundial y una potencia nuclear que es Estados Unidos. Eso implica que nosotros no le vamos a estar vendiendo banana a los Estados Unidos, no es que le vamos a estar vendiendo carne. Vamos a hospedar localmente infraestructura crítica para ellos. El cerebro de inteligencia artificial nosotros le vamos a estar hospedando a Estados Unidos. Imagínate geopolíticamente cómo eso impacta. Coincidentemente, Taiwán, que es un aliado de extremo valor para nosotros, es también un líder en la fabricación de los racks, que son donde se montan estos chips de inteligencia artificial. Mientras tanto, vos le tenés a un país como el Brasil, nuestro hermano mayor acá regional, totalmente rezagado con los comunistas y los socialistas de Lula, totalmente rezagado. ¿Entendés? Con altas tarifas que le impone Estados Unidos, sin ser, con una muy baja competitividad acá local. Imagínate eso. Itamaraty, Jorge, Itamaraty ahora, que históricamente él siempre utilizó el soft power acá sobre Paraguay, ahora navega en un terreno minado. ¿Por qué? Porque le tiene a Washington apoyándole a Asunción. Eso es lo que está ocurriendo. En términos de Itaipú, vamos a la tercera arista, Itaipú. Entonces, cuando vos ponés este decreto, todos sabemos que ninguna de estas empresas de AI pueden estar listas o comenzar a operar mañana. Van a necesitar 1 año y medio o 2 como mínimo para poder instalarse aquí en Paraguay. Eso nos da a nosotros el margen, o le da a Peña el margen realmente, no a nosotros, ni a la ANDE, ni a nadie. Le da a Peña el margen para ir y negociar el anexo C de Itaipú. Y el anexo C de Itaipú, lo que Peña va a negociar, muy evidentemente y muy claramente, va a ser que el costo de Itaipú sea el absoluto mínimo. Lo que de tal dice forma de que esos tratado. $37 a la ANDE no les cueste 26 para vender a 37. Le cueste 15 para vender a 37. ¿Me explico? Sí. Entonces le va a pedir el absoluto mínimo. Y estoy seguro, estoy muy seguro, que no solo le va a pedir el absoluto mínimo, asimismo le va a pedir que el costo de la cesión, el precio de cesión de energía también se vaya y se reduzca. ¿Por qué? Porque Paraguay va a dejar de venderle al Brasil y muy posiblemente vamos a comenzar a comprar los excedentes brasileños nosotros para seguir vendiéndole a estas grandes empresas. Porque estas grandes empresas están viniendo a Paraguay y no al Brasil. Ingeniero, tengo que hacer una pausa. Nosotros le damos mejores oportunidades. Sí, tengo que hacer una pausa. Vamos al cuarto punto, ¿cierto? Ingeniero, vamos a seguir con el cuarto punto. Había mencionado. Ingeniero, tengo que hacer una pausa. Me piden acá y seguimos, tenemos tiempo. Hacemos una pausa cortita, a la vuelta seguimos. Llegó el gran rematón de Bristol, liquidamos de todo en miles de productos, descuentos hasta el 70% y 12 cuotas sin intereses, heladeras, televisores, lavarropas y miles de productos más. Este 6, 7 y 8 de febrero en el Centro de Convenciones del Mariscal de 9 a 21 horas. Además, comprando podés ganar la increíble Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y este verano, Bueno Bank te invita a jugar con el equipo con el que siempre ganás. Pagá con Bueno y disfrutar reintegros que vuelven a vos. Más beneficios, más ahorro y más ventajas
para tu día a día. Sumate hoy a Bueno Bank y ganá en cada compra. Y hace 40 años que acompañamos historias, no solo vendemos autos, abrimos caminos y apoyamos cambios, impulsamos proyectos. La grandeza no se mide en números, sino en personas. En Garden hacemos grande a nuestra gente. Garden, 40 años te hace grande. Bueno, está el ingeniero Cristaldo. A ver, para redondear tu cuarto punto y después volvemos con el ingeniero Sánchez. A ver, el ingeniero Cristaldo, el cuarto punto dijiste y ahí fuimos a la pausa. Fantástico, Jorge. ¿Me escuchás? Perfectamente. Adelante. Entonces, te estaba diciendo lo que yo veo que Peña está haciendo con este decreto. Él tiene 1 o 2 años, él sabe que tiene 1 o 2 años de margen, puesto que estas empresas de inteligencia artificial no van a poder instalarse en 1 o 2 años. Las de hidrógeno van a tardar por lo menos 5. Él tiene todo ese margen para ir a negociar con el Brasil, ir a negociar las tarifas más bajas para comprar, el costo absoluto de la Itaipú. Y inclusive, como te estaba mencionando, va a negociar, y estoy seguro, que la famosa cesión de energía, que el Brasil nos paga $9 el megavatio hora, nosotros vamos a reducir eso, vamos a pedirle al Brasil para reducir al absoluto mínimo, de tal forma de que nosotros en el futuro, Paraguay, pueda comprar los excedentes, pero brasileños, para seguir vendiéndole a este tipo de empresas de tecnología. Entonces, cuando uno analiza y dice, pucha, geopolíticamente Paraguay está en la mesa chica de los grandes. Ahí nos posicionó Peña. En términos de criptominería y Bitcoin, somos número 4 en el mundo. En términos ¿cómo se dice? Económicos. ¿Cuáles son los beneficios económicos para Paraguay? Si esto sale bien, hay una posibilidad de que vengan 20.000 millones de dólares de inversión. Si todo esto ocurre, Jorge, Paraguay va a tener que dedicarle una avenida a Peña y posiblemente un Arco del Triunfo, porque no existe en la historia, en nuestra corta historia de Paraguay, no existe una posibilidad como esta, ¿cierto? Nunca ocurrió y ahora está ocurriendo. Entonces tenemos que entender, y yo entiendo que los chicos de la ANDE, los ingenieros, estén preocupados porque evidentemente están siendo marginados de todo lo que es el proceso de estratégico, ¿cierto? Y bueno, ¿entendés? No, vos sabés que a mí no me sorprendería en absoluto que lo próximo que se haga vaya a ser la desmonopolización del sector eléctrico. No me sorprende en absoluto. Y sean las empresas americanas las que vengan a invertir en nuevas fuentes de generación. Como los de la ANDE no tienen idea de qué hacer, porque no tienen idea, están preocupados, todo esto es apocalíptico, se termina la energía, vamos a perder nuestros costos, no saben cómo calcular. Entonces, a medida que ellos más digan eso, estoy tan seguro de que cuando más apocalíptico sea lo que ellos piensan, más fácil va a ser para el Ejecutivo y para el Legislativo poner un órgano regulador, desmonopolizar el sector eléctrico, privatizar gran parte de la ANDE, porque la ANDE está en una absoluta decadencia, y traer capital americano para que comience a hacer las nuevas fuentes de generación. Capital privado, pero sería fantástico. A ver, ingeniero. ¿No te parece, Jorge? Paraguay se está preparando para la era de la abundancia económica y energética. Mientras tanto, aquí los expresidentes de la ANDE, los técnicos actuales de la ANDE, hablan de una apocalipsis. ¿Sí? ¿Entendés? Un apocalipsis para el Paraguay. A ver, ingeniero Cristaldo, esperamos un rato. Esperamos un rato, ingeniero. A ver, ¿qué decís, ingeniero Sánchez, al respecto? Y bueno, yo creo que nuestro experto debería de dedicarse al tema político. Lo fanático que es, realmente es raro, ¿verdad?
Y contestarle una cosa, marginados no estamos. Yo estoy muy orgullosa de la entidad, del ente más grande que tiene hoy el pueblo paraguayo. Todos estos números que nosotros hoy tenemos en Andes son gracias a nuestros usuarios. Y yo les recuerdo, está bien, las criptominerías, ellos mismos dicen el 1%, mencionan el 2%. Entonces, el 98% del consumo son nuestros 1.800.000 usuarios. Más del 90% de cobertura dentro del país. Y él tiene un cambio de discurso. Hace rato estaba diciendo que éramos inútiles no poder negociar con Itaipú o con el Brasil. Y luego dijo que no teníamos lo ni por qué, ¿verdad? Que es Peña el que debe negociar. Y ahí sí ya coincido con él. Claro que es Peña quien debe negociar. Pero cuando ellos dicen que por cada 100 megas que van a tener 1.000 cargos para trabajo, es que no es así. Estamos empezando de hacia atrás porque ellos hablan de industrializar el país. Brillante. Pero nosotros, ¿qué le podemos ofrecer hoy a estas multinacionales? Seguramente la pelea o la discusión después va a ser con los industriales, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a poder venderles el ladrillo, hierro no tenemos más, otra vez van a ser de China, y eso es 2 años. Y después, y el tema, a mí hasta no me asusta el tema del tiempo de los 15 años, que se firma un contrato, porque yo, empresa multinacional, para venir a enterrar en este bendito pueblo paraguayo, 200 millones de dólares y que vos me digas, sabes que 2 años después analizamos, me da a dar que pensar. Y ellos hablan de hasta 1.000 millones por cada empresa para iniciar. Pero perfecto, por acá dice que la tarifa se debe congelar por 15 años. Hace 15 años atrás el dólar, ¿cuánto estaba? 4.000 guaraníes. Hoy estamos casi el doble. Pero tiene un factor de ajuste, ingeniero. Está ahí en la tarifa el factor de ajuste. No existe en uno de los decretos el factor de ajuste. No existe el factor de ajuste. Y eso es lo que nos preocupa. Dentro de la, como él mencionó, de la economía. A usted, ingeniero, de todo lo que dijimos, dejamos de lado el tema de la ANDE, esa es otra discusión, otro debate. A ver, pero puntualmente, lo que no están de acuerdo es con el tema de la tarifa, me dijiste. Es que yo no entiendo cómo es que tenemos fuera de ANDE también gente que es especialista en temas energéticos. ¿Cómo es que si vos tenés un producto, hoy Paraguay tiene $40 el megavatio hora, en la región, ¿cuál es el siguiente nivel? Estamos a más de 80. Entonces... 37 es poco. Es poquísimo. Es que vamos a perder. Es que eso es lo que se pretende de repente, ahogar a la ANDE. Pero la ANDE, gracias a sus funcionarios, con las migajas que hoy recibimos... ¿Por qué se va a ahogar a la ANDE? Sí, ¿por qué? Porque ¿qué es el gran problema hoy en la ANDE, Jorge? Nosotros hoy, nuestro problema es la inversión. ¿Por qué no somos una empresa eficiente? Si nosotros estamos facturando, pero nosotros no estamos recibiendo lo que nosotros facturamos, nosotros el 100% no lo tenemos nosotros. Nosotros necesitamos en algún momento tener una tarifa técnica. Y esto no es para que el usuario común y corriente de la ANDE se preocupe. Nosotros a los industriales pues, los hemos ayudado ya en demasiados tiempos. Con todo esto que se está intentando crear, nosotros otra vez estamos en camino a tener una CLIPSA 2, CLIPSA 3, CLIPSA 4. CLIPSA a través de amparo ha congelado el tema, su tarifa, y nosotros estamos trabajando a pérdida y le entregamos en puerta. A ver, ingeniero, para ir redondeando, pues ya no tengo más tiempo. ¿Vos decís que se pueden hacer estos ajustes todavía, reglamentar esos decretos o qué, cuál es tu opinión? No sé, le preguntaste a él o a él. Ingeniero Cristaldo. Jorge, ¿podés repetirme por favor la pregunta? A ver, ¿vos considerás que todavía se pueden hacer estos ajustes al decreto reglamentando o decís que así como está bien? El decreto es perfecto, Jorge. El decreto es perfecto. La ANDE creó esa tarifa
¿cierto? La ANDE creó esa tarifa. Hoy día la ANDE está marginada en todos los procesos de decisión, por supuesto, porque la ANDE es una herramienta deficiente. El pueblo paraguayo lo único que quiere es energía, quiere confiabilidad y quiere progreso. No le interesa si va a ser la ANDE o va a ser Pepito, a nadie le interesa, puede ser Tigo, puede ser Personal, puede ser Claro, a nadie le interesa, vos lo que querés es comunicación. La misma cosa pasa con la ANDE, la misma cosa. Mientras los ingenieros de la ANDE no se den cuenta que aquí lo que cuenta es el desarrollo económico y el desarrollo energético de este país, y se sigan preocupando, ¿cierto? Como si ellos fuesen una herramienta estratégica. Ellos no son ninguna herramienta estratégica, son una herramienta deficiente. Entonces, tenemos un decreto que va a traer posiblemente 20.000 millones de dólares de inversión, un decreto en el cual se va a ganar en energía, se va a ganar en inversiones, se va a ganar geopolíticamente, se va a ganar sobre nuestro hermano mayor, el Brasil. Tenemos la musculatura hoy día para negociar lo que sea. Peña le está poniendo al Paraguay finalmente en el epicentro de todo, de las dos tecnologías más importantes y disruptivas que existen. Estas dos tecnologías van a hacer la diferencia si vamos a andar en platillos voladores o vamos a seguir en carrera bozá. Esa es la diferencia. Y salen estos técnicos, expresidentes de la ANDE, a hablar en términos apocalípticos. ¿Por qué? Porque ellos no saben, ni ven, ni tienen la visión para decir, no, necesitamos más energía, utilicemos todo lo de Itaipú, utilicemos todo lo de Yacyretá, y si necesitamos más, se invierte. ¿Y quiénes van a invertir? Y van a ser posiblemente los americanos, con sus cientos de millones de dólares que van a venir directamente a Paraguay. Claro. Así de sencillo. Y los paraguayos, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener estas dos tecnologías para estar en el epicentro. Queremos la idea, Jorge, de la industrialización de los 90, las maquiladoras, la mano de obra barata. Eso se terminó. Hoy día se terminó. Las empresas en China, donde existe la mano de obra más barata del mundo, empresas en China hoy están 100% automatizadas. Sí. Y eso es el futuro. Ingeniero, el que no está automatizado está perdido. Vamos a seguir en otro espacio. Te agradezco tu tiempo, ingeniero. Lastimosamente ya se me fue el tiempo. Gracias, Nelson, muy amable. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Bueno, no sé si cortó esta todavía, pero me hubiese encantado. Vamos a seguir con este tema. Es que este tipo de debate es largo, porque es demasiado interesante, es demasiado importante. Todo lo que él dice, la industrialización, ahí estamos todos de acuerdo. Pero por supuesto, nosotros el punto para entender de ustedes es el precio hasta ahora. Es el costo. Nosotros, ¿qué es lo que hoy necesitamos? Nosotros no podemos permitir regalar lo que es nuestro. Ese 37 es regalar para ustedes. Es regalar, vamos a estar a pérdida. Eso es más lo que nosotros no estamos entendiendo. Pero igual con esos 37 significan 2.000 millones de dólares más para... Pero es que no es así. ¿Por qué no es así? Esos números son sacados de los pelos. ¿Qué empresa te va a venir en 1 o 2 años a invertirte ese monto si nosotros no tenemos infraestructura? ¿Dónde tenemos un tinglado de 100 metros de largo por 50, 60 que esté vacío, donde ellos van a venir directamente a invertir? Esto es un proceso. Pero dijo, es un proceso que podía llevar 1 año y medio, 2 años. Hasta tanto negociamos la anexo C. Pero ahí y tenemos una herramienta para negociar con Brasil. Ahí está el problema. No sabemos qué tipo de gobierno va a venir ahora en el vecino país. Entonces, pues si vamos a mirar todo eso, ingeniero, nos vamos a pegar el salto. Pero ahí está el tema. Nosotros debemos prepararnos para eso. Nosotros debemos estar fuertes energéticamente. Mira, nosotros por eso decimos hasta el 2028 con las criptos. ¿Por qué? Porque el crecimiento que hoy tiene la ANDE ya no es en forma anual, mes a mes. Los vamos a cortar en 2028 porque vamos a estar cortos. Y estos decretos a nosotros nos van a obligar a que estas empresas multinacionales, cuando se instalen en nuestro territorio, nosotros le demos
24/7 energía eléctrica confiable. Y sus Dale, abogados no van a ser de acá. Dale, ingeniero, vamos a seguir. Un Sí. minuto fallamos con ellos y las multas que vamos a tener. Debemos invertir en otro tipo de energía, debemos de prepararnos para recibirla a ellos. Brillante. Vamos a seguir debatiendo. Gracias, ingeniero, por tu tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Hacemos por la una pausa invitación. cortita, venimos enseguida. Este verano, Bueno Bank te invita a jugar con el equipo con el que siempre ganás. Pagá con Bueno y disfruta reintegros que vuelven a vos. Más beneficios, más ahorro y más ventajas para tu día a día. Sumate hoy a Bueno Bank y ganá en cada compra. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Milaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Milaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Milaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Amba, eucalipto, miel y limón. Orecopeité. Broncogalén Paraguayité Naturalete. Es de Laboratorios Galeno. Y tenemos este informe. Banco Central del Paraguay debe intervenir ante irregular gestión del Banco Atlas con fondos del IPS. A ver el informe. Banco Central del Paraguay debe intervenir ante irregular gestión de Atlas con fondos del Instituto de Previsión Social. Al estar involucrada una entidad bancaria, el Banco Central del Paraguay, como entidad reguladora del ecosistema bancario, podría intervenir ante las graves irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de 828.000 millones de guaraníes entre el Banco Atlas y el Instituto de Previsión Social, que debía ser utilizado para la construcción de 4 hospitales. Para ello, la previsional solicitó formalmente al Banco Central un informe técnico y jurídico sobre el cumplimiento del contrato administrado por el Banco Atlas en el marco de un arbitraje millonario iniciado por una constructora por los pagos que estaban pendientes por la construcción del Hospital Ingavi, uno de los 4 hospitales previstos en el acuerdo de fideicomiso. La nota fue remitida el 21 de marzo de 2024 por el titular del IPS Jorge Brites al presidente del Banco Central, Carlos Carvalho Spalding. En el documento, la previsional pidió que la banca matriz determine si el encargo fiduciario cumple con los criterios técnicos y jurídicos exigidos con el contrato suscripto y con la normativa vigente. El pedido de la previsional se realizó ante el arbitraje por el reclamo que hacía el consorcio hospitalario del IPS por la suma de 11.852.837.827 guaraníes, monto que formaba parte del fideicomiso. Uno de los puntos centrales de la nota enviada por la previsional al Banco Central es el fondo de reparo que genera intereses. El IPS planteó que al estar los recursos dentro de un fideicomiso, el responsable de administrar los fondos y producir los rendimientos es el fiduciario, es decir, el Banco Atlas. En el escrito planteaba lo siguiente: dado que el fondo de reparo genera un interés, por lo tanto, ¿quién se haría cargo? Teniendo en cuenta que se le demanda al IPS por los intereses en la demora de devolución en el fondo de reparo. Es decir, el IPS deja entrever que la entidad financiera sea la que deba afrontar intereses reclamados en el arbitraje. Según fuentes de la previsional, el Banco Central del Paraguay nunca respondió al pedido de informe, pese a la importancia del planteamiento que se hizo en torno a la implicancia del Banco Atlas. De acuerdo con el reciente informe de auditoría interna del Instituto de Previsión Social, el fideicomiso operaba con 4 cajas de ahorro, una de las cuales no generaba intereses, manteniendo un saldo superior a 5.000 millones de guaraníes, fuera de lo pactado. Además, un informe de auditoría externa emitido por Audicon, que data de junio de 2025, concluyó que el Banco Atlas no pagaba intereses sobre parte de los fondos del fideicomiso. El documento señaló que no existe disposición contractual que autoriza al banco a derivar los fondos fiduciarios a otras cuentas ni a omitir el pago de intereses, y que tampoco se hallaron instrucciones del IPS en ese sentido.
De acuerdo con los cálculos estimativos, existirían alrededor de 803 millones de guaraníes que debieron haberse acreditado en concepto de intereses en la cuenta de ahorro correspondiente a la retención caucional. Para los auditores, mantener montos relevantes en cuentas que no generan intereses constituye un beneficio indebido para el banco y un perjuicio patrimonial injustificado para el IPS. Por ello, recomiendan el reclamo formal de los importes y la evaluación de una denuncia penal ante el Ministerio Público. Y llegó el gran rematón de Bristol. Liquidamos de todo en miles de productos, descuentos hasta el 70% y 12 cuotas sin intereses, heladeras, televisores, lavarropas y miles de productos más. Este 6, 7 y 8 de febrero en el Centro de Convenciones del Mariscal de 9 a 21 horas. Además, comprando puedes ganar la increíble Audi, la camioneta Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, está con nosotros Jorgelina Gómez, jefa de dictámenes y contratos del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Jorgelina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, en relación a este informe, nosotros accedimos a este documento, la nota que le envié el IPS al Banco Central del Paraguay, para que la gente entienda. Se presupuestó con los fideicomisos los 828 mil millones, 4 hospitales. Una parte del hospital Ingavi se construyó, pero no se pagó todo. Y una de las empresas le demanda al IPS, dice, nosotros vamos a cobrar. Hicimos el trabajo, no cobramos. Y esa demanda con los intereses va creciendo, va creciendo. La pregunta que le hace el IPS al BCP, ¿tenemos que pagar nosotros o tiene que pagar el administrador de la fiducia, el banco? Esa es la respuesta que tiene que dar el Banco Central. Esa es la respuesta que se espera y hasta hoy no hemos tenido retorno. Y esto ya hace más de un año se presentó. Hace más de un año. ¿A criterio de ustedes corresponde o eso tiene que definir el BCP? Bueno, ahí hay una cuestión de que el BCP, nosotros esperamos una respuesta formal del BCP por una cuestión de que existe el dinero, pero está dentro de esa cuenta que justamente fue generada para poder pagar a las empresas constructoras. Entonces, estamos a la espera de ese informe. Esa plata se presupuestó. Esa plata estaba para pagar a la empresa constructora que hizo el hospital. Así mismo. Pero sin embargo no se le pagó a la empresa constructora. Así mismo. Revisan la plata y no está la plata. No está la plata, ¿verdad? Tal cual. Entonces, ustedes lo que dicen es, nos tenemos que pagar nosotros y esto ya se presupuestó. Esto ya estaba, la plata ya estaba disponible. ¿Dónde se fue a pagar la plata? Que es otra cuestión que no sabemos. O sea, sabemos que aparentemente otros hospitales en el interior, pero se hicieron auditorías también al respecto y parece que esas obras que se tenían que hacer tampoco se hicieron. Bueno, eso está todo en el informe de auditoría. En el informe de auditoría. Y la Fiscalía que está en una etapa, a mí me dicen ya conclusiva, no sabemos, ¿verdad? Yo entiendo la Fiscalía, los fiscales que me dicen que no quieren hablar porque quieren preservar el proceso de investigación, ¿verdad? El IPS hizo las denuncias tanto ante el Ministerio Público como también ante la Contraloría General de la República, remitió todos los informes, todos los hallazgos, tanto de las auditorías externas como de las internas. Nosotros estamos a las resultas de lo que el Ministerio Público y la Contraloría finalmente informen. ¿Cómo es esto en tu condición de jefa de dictámenes y contratos? Que sé y me consta de tu trabajo de que sos muy puntillosa en que este banco no pagó los intereses. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso se detectó en la auditoría externa el año pasado justamente, de que el banco habilitó una tercera cuenta que no está dentro del contrato. Entonces, esa cuenta de retención caucional que se crea debió haber generado un interés porque realmente en el contrato habla de 2 cuentas y dice el porcentaje, dice que el 39% debe generar un interés esas cuentas. Entonces, si vamos a irnos a una interpretación global de lo que es el contrato, esa tercera cuenta que no hemos encontrado ningún acto administrativo que justifique la apertura de esa tercera cuenta. Que justifique esa apertura. En teoría, si vamos a irnos con el análisis en general del contrato, esa tercera cuenta también debió haber generado un interés. Claro. Pero sin embargo, es un dinero que está ahí dentro de
dentro de esa cuenta y que no genera intereses. ¿Se sabe cuánto es el monto que manejó esa tercera cuenta? ¿Que se manejó en esa tercera cuenta? Sí está en el informe de auditoría, no recuerdo ahora mismo el monto global, pero sí es un monto importante y bueno, se han hecho las averiguaciones al Banco Atlas y el Banco Atlas lo que dice es que esa cuenta de retención caucional se habilitó para poder pagar a las empresas proveedoras y que era el IPS el que tenía que decir cuándo se tenía que pagar. El punto es que esa tercera cuenta que se habilitó nunca estuvo dentro del contrato. O sea, si vos lees el contrato en general, punto por punto, en cada una de las cláusulas, no se habla de habilitar una tercera cuenta. ¿Y por qué se habría habilitado esa tercera cuenta? Desconocemos el motivo, Jorge. Hemos remitido varias notas al Banco Atlas haciendo las consultas pertinentes y ellos lo que dicen es que en el año 2017, cuando el Banco Atlas le notifica al IPS la creación de las dos cuentas, también ya le nombró que existían otras dos más. Y esa es toda la respuesta que nos llegaron a dar. Inclusive nos llegaron a enviar por correo copia de esa nota, primera nota del año 2017, que fue una comunicación interna entre el banco y los administradores del IPS ¿Y qué decía en ese esa nota? momento. Comentaba la habilitación de las cuentas. Dos. De las dos cuentas. Que figuran en el contrato. Que figuran en el contrato y de otras dos más. Pero no explica el motivo, no dice absolutamente nada. Es una nota interna del año 2017 que envía el banco al IPS en ese año. Y después de ahí se pierde la trazabilidad. Vos sabés que cuando asume esta nueva administración se encuentran con un desorden administrativo, pidiendo documentos, haciendo análisis, y es la auditoría externa la que encuentra, cuando pide los informes a las áreas técnicas, de que se llegó a habilitar una tercera cuenta que nunca generó ningún interés. Y ahí es donde se hace la pregunta, ¿y dónde está el acto administrativo? Porque el contrato habla de dos cuentas nomás. ¿Y por qué no generó esto ningún interés? Si ahí también hay dinero del fideicomiso. Claro. Esa es la gran pregunta que hasta ahora no hemos encontrado respuesta. ¿Y allí se podría configurar algún hecho punible? Y hay una responsabilidad del fiduciario por una cuestión de que es Administrativa. administrativa y también yo creo que penal. Entra dentro del hay una responsabilidad también ahí. Tarea para los fiscales que tienen la investigación. Asimismo, se han remitido todos esos informes. Incluso el último informe de la auditoría interna, el informe conclusivo. También. Además de la auditoría externa. Porque ellos ratifican ese hallazgo. O sea, en la ese auditoría punto, externa halla la tercera cuenta que no consta en el contrato y que no generó intereses. La auditoría interna del IPS concluye hace 2 o 3 semanas, ratifica eso. Ratifica ese hallazgo. Okay. Todo eso se remitió, creo, ya al Ministerio Público. Todo eso ya se remitió al Ministerio Público y también a la Contraloría. Porque acá hay un punto clave en esta consulta, que ya tiene un año entre paréntesis, que le hace la administración actual del IPS al BCP. Porque es una cuestión de sentido común, más allá de una cuestión de derecho administrativo. Si la institución presupuestó esos 828 mil millones de guaraníes, no es un monto al azar. Se hace una estimación, se presupuesta cuánto costarían los 4 hospitales. Y cada hospital tenía un monto determinado. La sumatoria de esos 4 montos da 828 mil millones de guaraníes. La administración anterior viene y hace, redestina, digamos, ese monto fuera de lo que establece el contrato. Argumentan hay 1.4 otros hospitales. Y ahí es donde se... El ítem 5, el famoso ítem 5, ¿verdad? Otro centro de salud. Otro centro de salud que no está presupuestado. Sí. Entonces, cuando aparece el ítem 5, evidentemente tuvieron que pellizcar el presupuesto para los otros hospitales, que 2 se construyeron, otros 2 no se hicieron. Así mismo. De esos 2 que se construyeron, tenés otra vez el problema de que no pagaron a algunas de las empresas proveedoras o las empresas contratistas. Y una de esas empresas contratistas es la que demanda al IPS. Sí. Y el IPS dice, pero espera, vamos a pagar nosotros. Si acá ya estaba la plata. Y esa plata ya no está. Entonces, explíquenos dónde fue a parar esa plata.
Y ahí es donde le preguntan al BCP, ¿quién tiene que pagar? ¿Tenemos que pagar nosotros IPS por ese reclamo que hace la empresa contratista, una empresa muy conocida? ¿O tiene que pagar el banco que tenía a su cargo la administración del fideicomiso, ¿verdad? Sí. Yo creo que nosotros tendríamos que consultarle al Banco Central, ¿verdad? No sé si al presidente del BCP o a alguien, o al super... Acá me dice la productora, el próximo martes va a estar con nosotros va a estar el superintendente de banco. Ah, ok. Ahí vamos a preguntarle este tema, ¿verdad? Ok. Entonces ahí supongo yo vamos a tener una respuesta. Mientras tanto, esto está en manos de la Fiscalía. ¿Por qué nosotros insistimos también sobre todo esto? Por varias razones. Por un lado, por el tema de la impunidad. Y hoy, con justa razón, el IPS está en el foco de la tormenta por esta sucesión de hechos que se fueron dando, que denotan un problema serio. Nosotros decíamos en otro espacio periodístico, amerita una profunda reforma del modelo, del sistema. No sé si el modelo, pero sí el sistema. Podemos cambiar a toda la cúpula del IPS y los problemas van a continuar. Todos pueden salir. Los problemas van a seguir porque hay impunidad, hay un esquema que funciona y que no está, o en realidad que no funciona, y eso nosotros lo hemos sentido en carne propia. Acá nuestro compañero que nos colocaba el micrófono, todo lo habrá puesto varias veces y viniste acá. Falleció, ya sabes en qué circunstancia, ¿verdad? Entonces eso nos dolió mucho, pero aparte de dolernos, expone una realidad lacerante por la que atraviesan miles de asegurados todos los días. Pero hay una consecuencia, lo que hoy pasa en el IPS es una consecuencia de administraciones que han hecho lo que quisieron con absoluta impunidad, absoluta impunidad. Entonces nadie se fue preso, no pasó nunca nada. Esto no viene ni siquiera de la administración anterior, se viene arrastrando desde otras administraciones. Entonces esto en un momento va a explotar. Y hoy estamos pagando, sufriendo la consecuencia de administraciones desastrosas, ¿verdad? Por eso me parece que se tiene que hacer justicia y que los administradores que están hoy tienen que saber las consecuencias, que le puede pasar lo mismo, pueden terminar presos, pero si eso no pasa, va a seguir el carnaval. Entonces una pausa cortita, sí. Venimos con este tema. Llegó el gran rematón de Bristol. Liquidamos de todo en miles de productos, descuentos hasta el 70% y 12 cuotas sin intereses, heladeras, televisores, lavarropas y miles de productos más. 6, 7 y 8 de febrero en el Centro de Convenciones del Mariscal de 9 a 21 horas. Además, comprando podés ganar la increíble camioneta Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Redondeamos. Agradezco a Gilardini, por supuesto. Voy a olvidar Gilardini. Siempre nos acompaña. Gracias a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Bueno, a ver, Jorgelina Gómez. Para entendernos más, cuando en el informe de auditoría externa y ratifica auditoría interna la habilitación de esta tercera cuenta, ¿hay plata todavía en esa cuenta? Sí, hay dinero que no se tocó, que está ahí. Que no generó intereses. Que no generó intereses. Lo que el IPS ahora le está pidiendo al banco es que... Dame la plata. Que le dé el dinero de los intereses que tuvo que haber generado esa cuenta desde que se habilitó hasta el momento en que se detectó esa irregularidad. Y recibimos evasivas del banco. No sabemos el monto. Sí está en el informe, Jorge, el monto. Vamos a revisar cuánto es el monto. Y, a ver, está en una cuenta de este banco, ¿verdad? Sí, que es una cuenta, la tercera cuenta que se habilitó. ¿Y el argumento del banco es el IPS tiene que solicitar? Bueno, lo que el banco argumentó en varias notas que nos respondieron el año pasado fue que ese dinero está ahí a disposición de IPS y que cuando el IPS lo solicite, que ellos van a hacer entrega. Claro, pues el IPS le dice, estamos de acuerdo, pero eso tuvo que haber generado intereses. Esa es la parte que ahora mismo nosotros estamos
pidiéndole al banco, ¿verdad? Exigiéndole que se hagan cargo de los intereses que tuvo que haber generado esa cuenta. Claro. Y ahí es donde ustedes dicen, hay una empresa constructora por la construcción de Ingavi Sí, que nos demanda o que quiere cobrar sí, y nos pide un monto gigantesco. claro. Y se tiene que pagar con esto. Y bueno, Porque ¿de dónde va a salir la plata? exactamente. Debería salir de... Si ya se presupuestó. Lo que pasa es que hay una cuenta que es de certificados de obra, que en teoría esa cuenta es la que se tiene que encargar de ir pagando en la medida en que las empresas presentan los certificados de Pero ahí obra. luego ya se degeneró cuando tenía Esa es la que... segunda cuenta, porque se habilitaron dos cuentas que habla el contrato, Sí. que es el tema de enfermedad, maternidad, y la Sí. segunda era la otra que era de certificados de obra. La tercera cuenta es la que habla de retención caucional, ¿Qué es esta? que es esa, que no está en el contrato y que si nos vamos a ir por la interpretación de lo que dice la cláusula en donde habilitan las dos cuentas, decía que tenían que generar esas dos cuentas, habla expresamente el contrato, dice un 39%. Entonces, la tercera cuenta que no sabemos por qué habilitaron, o con qué acto administrativo o cómo se fundamenta eso, es la que no genera absolutamente ningún interés. Y ¿verdad? mientras tanto, la empresa constructora que hizo Ingavi te dice, no me está pagaste cobrando, hace 4 no está años, no me cobrando. estás pagando y yo Sí. estoy aplicando intereses. Y nos demandó. Y les demanda el IPS. Le demanda el IPS. Digo montos más, montos menos. 11.000 millones, hoy ya es 30 y pico. Subió bastante. Yo, o sea, Sí. a lo mejor no soy preciso Sí. con el monto, pero para graficar nomás. ¿verdad? Sí. Entonces, acá es donde, o sea, ¿por qué el IPS Debería pagar. debería pagar cuando esto ya estaba presupuestado Así y encima mismo. se tiene esta tercera cuenta y el banco tiene esa plata y nunca generó intereses? Tal cual. ¿Cuándo se abrió esto? ¿2017? En el 2017. Imagínate cuántos años. Bueno, vamos a ver qué nos dice el superintendente de bancos sobre esto y ojalá que la Fiscalía, con toda la documentación que tengo entendido, ya tiene disponible y las investigaciones Sí. que hicieron, supongo yo que ya están en condiciones de cerrar esta causa, porque esto no puede quedar impune. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares. Jorgelina, gracias por su tiempo, muy Gracias, amable. Jorge. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches.